una tarde maravillosa, un público maravilloso. Me alegra muchísimo tener caras tan jóvenes en nuestro auditorio, interesadas por este cine que nos apasiona realmente. En la tarde de hoy tenemos un gran regalo, un gran regalo para el Festival de Cine de Cartagena, que es posible gracias a la ayuda del Instituto Francés de Unifrance y de la Embajada de Francia en Colombia en este año tan especial que celebramos del año Colombia-Francia, Francia-Colombia. Un invitado que nos ha movido muchísimas fibras, nos ha hecho sobre todo movernos en una cinematografía que ha participado con directores como Leo Ascarax, como Claire Denis, ha colaborado también con directores como Harmony Corinne, y ha hecho realmente de la actuación un hecho vital a través de eso que está tan presente este año en el FICSI, que es el cuerpo, nuestra última frontera. Quiero que le demos la bienvenida con un fuerte aplauso al señor Denis Lavant. Y para guiar esta conversación, un amigo de esta casa, un compañero de múltiples batallas que también ha hecho parte de la historia de este festival y que hoy es el director de la ECLA de Burdeos, el señor Antoine Seville. Bienvenido, amigo. Merci. Bueno, muy emocionante, muy impresionante estar acá con Denis Lavant. Pues muchas gracias al festival por darme esta oportunidad y este susto que siento ahora, pero estoy muy feliz de estar acá y muy honrado. Bueno, obviamente Denis Lavant creo que es uno de los personajes más importantes, más relevantes del cine mundial hoy en día. Es para hablar en unas palabras de su carrera. Denis empezó estudiando comedia del arte antes de... Y bueno, obviamente todos acá creo que conocemos su bella carrera de actor en películas que trabajó con directores tan importantes como Leo Carax o como Claire Denis, Pablo Agüero, Harmony Corinne, Denis Coté recientemente, bueno, y muchos más, y muchas películas, pero inolvidables. Realmente creo que para nosotros que amamos el cine, Denis es una persona que en sus películas siempre llena la pantalla, llena las películas en las cuales actúa y nos dejó recuerdos de emociones de cine inolvidables. Es un honor estar contigo, Denis, y bueno, muchas gracias. Et pour commencer, passons al français. Pour commencer, Denis, vous qui avez étudié la comédie de l'art puis au conservatoire, je crois, ¿cómo avez-vous fait irruption dans le cinéma? ¿Cómo llegaste al cine? ¿Nos peu? puedes contar un poco? Claro, les puedo contar. En realidad es muy sencillo. Empecé un poquito antes, en realidad. Descubrí que tenía una capacidad de moverme que era bastante fenomenal, una capacidad de moverme, de caer también, de caer al piso, algo que hice con mucho gusto y dedicación, y una relación con el espacio, con el equilibrio, que era un poco innato. Empecé así, expresándome, moviéndome, algo cercano a la danza, que se canalizó por lo burlesco o por el mimo Marceau, que fue un ejemplo para mí, y también por el circo. Hay gente que corre por todos lados y hay gente que dice que hice circo. La verdad no, nunca hice circo, pero siempre me encantó el circo, las artes circenses,
y las artes callejeras, y yo me he entrenado un poquito con ejercicios como hacer malabares y caminar en las manos, no suficiente para hacer realmente una función, pero sí para aprender un poquito de teatro callejero. Y cuando aprendí del teatro del arte, el personaje de Arlequín, los Lazzi, el movimiento, lo combinaban con la palabra, y mi objetivo inicial, en calidad de nada, que era porque no era nada, me permitió ser un poquito excéntrico, moverme a diario en la calle. Y mi primer objetivo fue querer comprender la palabra. Por esto estuve en las escuelas de teatro, en el conservatorio y también en el Conservatorio Nacional de Artes de París, donde no aprendí y no entendí nada tampoco, así que tuve que defenderme solo. Me di cuenta que había algo más como de la emoción, un punto de referencia esencial para mí con la palabra. La palabra salía de por sí. Si la emoción estaba, la palabra salía. No era tanto un asunto de ser muy justo, sino más de intensidad y de sinceridad. Yo, la verdad, quemé las etapas. Les hago un resumen rápido porque si no estamos aquí hasta la medianoche. Y entonces llegué de repente a la posibilidad de ser actor en Francia. Y empezaron a ofrecerme papeles en teatro, papeles muy físicos inicialmente porque era un actor muy físico, el espíritu de la danza fui, por ejemplo, o el actor de un perro que habla, pero me encantó tener el actor de ese perro, hasta que me dieron un rol real finalmente, con un pensamiento, un papel de Dostoyevsky en El Idiota, lo cual me permitió ser aceptado como actor cuando realmente sentía que yo no estaba listo, que ni siquiera había sido formado suficientemente como actor. Pero me di cuenta en realidad que es una formación que nunca termina. Es un oficio, una práctica en la que siempre estamos buscando, siempre tratamos de explorar, siempre nos preguntamos cosas y tratamos de encontrar soluciones para cada papel. Esta fue la primera etapa y luego, bueno, para decir verdad, yo no lo había premeditado todo. Nunca pensé que iba a ser actor de cine. Yo quería ser actor de teatro. Era realmente para mí lo que me interesaba, mi decisión y lo que quería llegar a ser, poder ser un actor de gesto y de palabra. Y tenía cuando estamos en el conservatorio, por ejemplo, con frecuencia nos proponen trabajar con cineastas que nos vienen a buscar y hice pues unos trabajos de extra, un extra inteligente, por ejemplo, un soldado borracho en un compartimento de tren, mientras que Isabelle Huppert y François Cluzet tienen una escena romántica, o ir a, qué sé yo, entregarle caviar a Jean-Louis Trintignant en una película de Claude Lelouch. O sea, pequeños papeles que no tienen mucha consecuencia. Solamente el privilegio de estar ahí frente a la cámara, uno se siente realmente como, pues, palpitando de energía y no es tan grave no tener un papel muy detallado. Es solamente el placer de estar ahí. También otra experiencia que fue un poco traumatizante para mí fue trabajar con Robert Hossein, quien me contrató para un pequeño papel en Los Miserables con Jean Carmet y Michel Bouquet en Los Miserables. Y yo era un pequeño personaje de la banda de Thénardier, era un criminal dandy que se llamaba Montparnasse, con un vestido muy bonito, un poco como Frédéric Lemaître en Los Niños del Paraíso. Un sombrero todo roto y una flor, pero Robert Hossein era muy, muy asustador, intimidante para un actor joven, porque Robert Hossein siempre habla muy duro. Es un director de teatro muy exigente, que está siempre como bravo, en una manera muy, digamos, rusa, eslava, y entonces fue fascinante para mí. Fue una experiencia muy interesante y de repente en mi vida llegó un tipo joven que se llama Leos Carax y me dio su guión para que lo lea, Boy Meets Girl, su primera película, y nos conocimos en su casa, en la calle Pascal en París. No fue tampoco un amor a primera vista, sino
fue un encuentro bastante común entre un joven cineasta y un joven actor. Y leí el guión, la verdad no entendí todo porque, para decir verdad, no era mi universo, para nada. Leos, no sé si han visto Boy Meets Girl, es una película que sucede en París en los años 80, un joven que tiene que ir al servicio militar y su novia acaba de dejarlo y está un poco vagando por París, un poquito cineasta principiante. Y finalmente yo no podía conectar con este papel inicialmente porque si yo busqué ser actor era para entrar en otro tiempo, más bien como obras con vestuario en Shakespeare, como Richard III, Ricardo el III, o obras de Molière, digamos, no para ser yo, Denis Lavant, en ropa de civil de mi época. Eso no me interesa. Y entonces él me puso frente a este desafío y cuando vi su guión por primera vez, hay algunos detalles que me gustaron, pero para mí en general era muy, muy lejano a lo que vivía. Y sea lo que se dice, lo que se le dice al actor o lo que propone actuar en la película de un cineasta, pues tiene que entrar de lleno en el papel, tiene que sentir también alguna polaridad, algunas afinidades para el papel. Y cuando yo leí ese guión, pues a mí las dos cosas que me conmovieron, los dos detalles que me llegaron, es que de repente el personaje, Alex, camina por el Puente Nuevo, el Pont Neuf en París, y escucha música con un Walkman de la época y ve a una pareja que se está besando en un barco debajo del Pont Neuf y él se queda ahí parado mirando a estos enamorados de manera muy indiscreta y coge un poquito de dinero en su bolsillo y se lo tira, se lo lanza a los enamorados como si fuera un pequeño espectáculo, como una atracción de arte callejero. Y me pareció, ay, eso es poético, esto es original y me gusta. Entonces, es una de las cosas que me gustaron, es decir, Leos me causó curiosidad y, bueno, nuestro encuentro no fue así de sencillo. Después de conocerme, invitó a muchos actores a un casting, actores de mi generación, y finalmente yo también tuve que estar en este casting. De hecho, hay imágenes de esta sesión de casting donde hay música de David Bowie, y me hace preguntas y yo le respondo, y cuando veo este video me parece que yo era mucho más inteligente que hoy, mucho más determinado de lo que soy hoy. Sí, me siento como que era muy consciente de mi futuro y demás. Pero no sé por qué después de mucho tiempo finalmente me escogió, y me escogió curiosamente cuando yo no tenía muchas ganas de hacer cine, la verdad. Yo iba a hacer cine más por curiosidad y tenía una visión un poco particular. Pensaba que el cine era diferente del teatro porque no era necesario ocupar todo el escenario, sino que uno tiene que estar en un espacio pequeño, la cámara es la que se mueve, no hay que moverse mucho ni hacer mucho esfuerzo físico. Pero en cuanto al cine de Leos, estaba totalmente equivocado porque para cada película, y entre más avanzaba en su filmografía, más se ponía retante físicamente, psíquicamente y emocionalmente. Siempre me pidió ir más lejos, de ir más allá del límite. Justamente, Denis, acabas de mencionarlo, hay en tu actuación algo muy físico, una relación al cuerpo muy particular. On vous a vu courir, on vous a vu faire des sauts périlleux, jouer au ping-pong même. Incluso Mais, jugar quelque ping-pong. chose, voilà, d'utiliser son corps comme un vraiment comme un instrument. Y utilizas tu cuerpo para apoyar la puesta en escena. Así que te quería preguntar, ¿cómo trabajas tus papeles? ¿Entras por lo físico, por la psicología,
depende de los casos. Pues la verdad no tengo ninguna metodología en particular. Solamente viví experiencias hace mucho tiempo. Llevo muchos años de experiencia en teatro, ante todo, y luego en el cine. Y para mí es una suerte poder hacer esta ida y vuelta entre el cine y el teatro. Son cosas que le abren a uno la mente, las posibilidades. Permite entender mejor nuestro oficio y lo que podemos hacer. Para mí, el hecho de ser responsable durante toda una representación de una obra de teatro, tener la responsabilidad de un papel y estar en una energía, desarrollar durante una hora y media, 2 horas, a veces hasta 3 horas, y mantener la atención del público con un texto y con el cuerpo, porque es la unión de los dos en realidad, pues es fundamental, es como el arte básico del actor, lo que el cine ofrece en cuanto a posibilidades, siempre y cuando estemos en manos de un buen director, de un poeta del cine, tal como fue el caso con Léos Carax, con Claire Denis, con Harmony Korine, con Tsai Min-liang, con Pablo Agüero. Tuve la suerte, digamos, de tener directores que tenían esta convicción, y el tiempo del cine te permite estar mucho más inmerso en uno mismo, para ir más allá, más profundo, porque en un día de rodaje de cine en realidad se filma relativamente poco. De hecho, generalmente uno se concentra sobre un momento de vida del personaje y un momento emocional. Entonces no hay que contar todo lo que hay alrededor. Uno puede estar concentrado, condensado en este momento para ir hasta el fondo del análisis, para nutrirlo, para darle eco. Y yo creo que esto es fantástico, que realmente sirve para actuar en teatro después. Y con la exigencia de Leos de buscar siempre una verdad y una autenticidad absoluta en los papeles, él me dio este campo de disponibilidad, de introspección, para tratar de realmente mostrar algo sincero, sensible, profundo. Entonces yo siempre me muevo entre estos dos polos que me nutren, y poder ir de uno a otro es fantástico, pero sinceramente no tengo ningún método, ninguna metodología. Yo voy explorando siempre. En el conservatorio no aprendí mucho fuera de tener mucho cuidado con la relación de poder entre los directores y los actores. Donde sí aprendí mucho fue en la comedia del arte, en la relación entre lo físico y el texto. Y luego en cine generalmente se trata de llevar al director a algo más sobrio, más cercano a lo humano, un poco menos representativo, aunque puede ser muy estilizado también. En teatro es más amplio aún. En teatro callejero es aún más amplio. Entonces, realmente no tengo metodología. Con Leos pasamos por cosas extremas que podrían compararse al método Stanislavski o al Actors Studio cuando hicimos Los Amantes del Pont Neuf, porque ahí estaba esa exigencia del director, ese miedo del director que no fuéramos suficientemente auténticos. Nos pidió que nos fuéramos a la calle, que nos ensuciáramos, que bebiéramos, estar en una especie de decadencia para entender e interpretar la decadencia y poder interpretar esta pobreza, estos personajes que viven en la calle. Así que fueron límites que realmente empujamos muy, muy lejos hasta casi que el clímax de esto, que fue en esta película que, pues no sé si la han visto, pero yo sí me acuerdo mucho de esta película porque duró 3 años
Y es entonces una escena en esa película que no recuerdo haber filmado porque tomé somníferos. Entonces está Juliette, de nuevo, esto es en Les Amants du Pont-Neuf, y decide entonces Juliette Binoche poner somníferos en mi botella y con mi acuerdo les puso somnífero de verdad en la botella de vino y tomamos, y yo tomé este vino y ya el rodaje estaba bastante avanzado y me acuerdo estar en el puente diciendo no, yo no me voy a caer, no me voy a caer. Y luego desperté y no me acordaba de nada y luego descubrí la escena ya después en la proyección y dije como, no, yo nunca he visto esto. Pero en esa escena estoy borracho, medio dormido por los somníferos y ando en el puente y llego a ese nicho donde dice ya no te quiero, olvídame y digo nadie me va a forzar a olvidar y me disparo en la mano. Y todo esto no me acuerdo, pero me parece fantástico porque es una escena que no es actuada. Y después de esto te preguntas, ¿será que sí tengo que actuar o no? La escena no es actuada, imagínense, ni siquiera en el cuerpo hay nada patético, el cuerpo está como todo groggy y responde como con la fuerza de gravedad. No hay un pequeño detalle en mi mirada diciendo, miren lo que estoy haciendo, miren lo bien que estoy actuado. No, para nada, es solamente estar aquí funcionando un poco como un pollo descabezado que sigue caminando un poco al azar. Es igual en este caso y esta película me llevó a reflexionar mucho sobre el juego, sobre la actuación, sobre la necesidad de vivir las cosas para poderlas representar o sobre la representación a lo imaginario. Yo siempre he creído mucho en lo imaginario que nos permite desarrollar en base a mini experiencias cosas enormes. Por ejemplo, un ejemplo sencillo para un personaje como Ricardo el III, no hay que haber matado a toda la familia para poder actuar, sino que hay que ubicar en sí mismo esa pulsión de matar al prójimo que por supuesto nunca pasó en realidad a los actos, pero saber conectar con la crueldad que a veces tenemos para poderla representar en escena. Ahora, como actor, llevo bastante tiempo en un proceso de deformación humana, es decir, aprovechando todas las experiencias felices o infelices de la vida para transformarlas en algo que de hecho es inconsciente, pero voy construyendo una especie de biblioteca de sensaciones. No es como un computador que solo oprima una tecla y sale, pero me puedo conectar a veces con una sensación muy lejana, pero que vuelve justo cuando la necesito para actuar tal o tal escena. Entonces, es esta forma un poco anárquica de abordar la actuación. Tal vez lo que sí les puedo decir es que llevo 30 años actuando en teatro, en cine, en performance poéticos, haciendo muchas cosas un poco raras, experiencias y experimentos distintos, cortometrajes, hacer películas que son aventuras. Estuve últimamente en Belgrado con un pequeño equipo de cineastas, un grupo autónomo que hace cine sin dinero y fue un experimento bastante asustador, pero también apasionante. A ver, ahora lo único que sí les puedo decir es que muy a menudo la parte más importante es la partitura. En la partitura está todo. Si me dan un texto de teatro, yo miro la partitura y no voy a ir a buscar muy lejos, sino que tomo esta partitura, la voy a leer, o sea, el texto, voy a leer lo que tengo para decir y poco a poco empieza cada una de estas líneas a conectarse con algo de mi vida, a hacer eco y empiezo de repente a recordar cosas que viví, voy a ver exposiciones de arte o libros o estoy caminando en la calle, todo esto son recuerdos que vuelven a mí y se vuelve una especie de filtro
con finalmente lo que aparece cuando leo estas líneas es lo que más me preocupa y que puede conectar con este texto y este papel. Y lo mismo aplica para un texto de cine. Voy a escuchar algunas de las indicaciones dadas por el director, dadas por el guionista, y también me voy a conectar, a imantar de cierta manera con el personaje. Preguntarme tal vez por qué ese director quiere que yo desempeñe este papel. Para darles un ejemplo, un director me cogió un poco fuera de base durante nuestro primer encuentro. Fue Harmony Corine. Y me vino a ver mucho antes del rodaje de Mr. Lonely y me pidió ser el personaje de Charlie Chaplin, en inglés además. Entonces yo tenía que ser, digamos, yo tenía que ser este actor que imitaba a Charlie Chaplin y en inglés, y fue muy difícil, pero salió bastante bien finalmente. Me permitió desinhibir un poquito mi inglés y la verdad fue muy interesante esta experiencia porque, bueno, Charlie Chaplin es inmenso. Y pensé, pues, increíble, Charlie Chaplin me nutrió durante toda mi infancia. Lo mismo Arthur Rimbaud. Son papeles que realmente pues fueron increíbles para mí. Es una energía toda punk, toda indecente. Charlie Chaplin pone sus piernas encima de la gente, así. Se cae al piso, le da pues, bofetadas a la gente y finalmente este comportamiento un poco anárquico, totalmente libre e inconveniente es algo que quise vivir, que quise cultivar personalmente. Y luego está la parte física, somos similares y yo también amo caer, me encanta desde que empecé a hacer teatro y pensé, pero en escena me ha pasado varias veces, tan pronto tengo un poquito de bigote y un sombrero, la gente me dice, wow, increíble, te pareces a Charlie Chaplin. Y entonces entré a esta posibilidad de tener el papel de Chaplin por este medio. Y luego todo el resto sucede en el terreno. Nada se puede premeditar. Se puede preparar todo. Es finalmente cuando uno está en el estudio, en el set como tal, que todo se determina. También cuando fui el legionario en Beau Travail con Claire Denis, fue una película, esta película Buen Trabajo, que realmente fue particular, porque Claire Denis me escogió muy tarde para ser el actor y unos 2-3 meses antes del inicio del rodaje peleamos con Claire Denis y yo, y ella me sacó. Y yo no iba a hacer esta película, pero finalmente me vino a buscar de nuevo y me encontré en Djibouti el primer día del rodaje, siendo un lugarteniente de la Legión extranjera francesa. Yo, por supuesto, tenía la preparación física, pero no tenía ninguna formación militar. Estaba encarnando a Leopardi en una obra, en un teatro en París, poco antes, lo cual era muy bien, pero no tenía nada que ver con ese cuerpo militar de la Legión extranjera. Entonces, esto les puede dar tal vez una idea de mi falta absoluta de método de trabajo. Yo llegué en Djibouti, pensé, es un clima que no conozco, hace mucho calor, es duro, es áspero, es violento, no me puedo enfermar, no puedo tener ni un momento de debilidad, tengo que ser un legionario
hace al menos 5 años para poder haber llegado a este nivel de lugarteniente. Entonces, mi papel fue casi que inflarme y llenarme de este país y de esta tierra, que me entre por todos los poros para estar a la altura de ese papel. Y entonces todos los días recorríamos unas 2 horas de carretera en la vía entre Djibouti y Addis Ababa, y yo decidí sentarme en el techo del autobús y estar en el sol y que me dé en la cara toda la arena, el aire caliente, para hacer uno con el país, para realmente conectarme con el lugar. Pero pues no es sufrimiento, no es lo que estoy diciendo, es una dicha realmente hacer este tipo de cosas. Especialmente en este tipo de lugares, es bastante sorprendente. Pero eres un muy buen legionario, y también en las películas de Pablo Agüero tienes un papel que en el espíritu de Agüero tal vez tenía mucho que ver con lo que hiciste en Buen Trabajo, en Beau Travail. Respuesta, sí, efectivamente. Pregunta, no, lo que quiero decir es que hay algunos aspectos en tu cinematografía en la que los cineastas se nutren por tu filmografía anterior. Respuesta, sí, efectivamente. Hay finalmente un recorrido en mi filmografía que se va dibujando y que es muy improbable desde que inicié mi carrera, porque no premedito nada. Suelo reaccionar a lo que me piden desempeñar tal papel o tal otro. A veces digo que sí, otras veces digo que no. Es bastante radical. De hecho, no siempre tengo ganas de hacer cine a cualquier costo. Para mí, lo importante en la vida es actuar. Y a veces me gusta conectarme con el teatro. Es un ejercicio, de hecho, profundamente sano, que está en relación directa con el público. Y es una operación casi mágica que sucede porque es totalmente efímera. Es esta relación entre el actor en escena con su atuendo y finalmente el público sabe muy bien que son actores haciendo algún papel, pero aceptan creer lo que pasa en la escena, de creer en la realidad de estos personajes. Y es algo mágico que pasa todos los días de manera diferente, porque el público es diferente todos los días. Y nosotros también somos diferentes un poco todos los días, aunque el personaje no cambie. Y es luego que llegué al cine sin premeditarlo. Tuve la suerte, esto sí, de llegar al cine con un cineasta del nivel y de la intensidad poética de Leos Carax. Y por supuesto, esto puso la barra muy alta. Pero también es una especie de matrimonio extraño que me permitió atraer, sin que yo lo buscara, otros cineastas muy poéticos. Yo, la verdad, nunca pido, nunca busco a los cineastas. Es mi forma de ser. Si hay gente que quiere trabajar conmigo, que me quiere conocer, está bien, voy. A veces voy con mucha cautela y precaución, pero cuando ya se empiezan a encarrilar las cosas, las hago con mucho placer, con mucha pasión, y se va dibujando algo que no controlo, que seguramente tendrá alguna coherencia en mi itinerario filmográfico, pues se va dibujando esa coherencia. Y con frecuencia me hablan de carrera, pero yo nunca he tenido ningunas ganas de construir una carrera, esa especie de ascenso social. Para mí es algo, es un oficio en el cual siempre hay que volver a empezar de cero. Y es por esto que me dirijo hacia experiencias poco comunes, porque esa experiencia que tuve en Belgrado
y es una película que saldrá, la verdad, no sé cuándo y ni sé dónde, y que de hecho no está terminado, porque pues es básicamente un encuentro, es un actor que conocí en Lieja, en Bélgica, Strike, que tiene una discapacidad, camina bastante mal, pero tiene mucha energía y tuvimos una noche fantástica donde conversamos y me dijo que quería llevarme a Belgrado a hacer una película sin plata, que solamente me pagaba el viaje y yo le dije, listo, sí. Ay, pero cuidado, tal vez te van a proponer aquí unos papeles sin plata. Así, pues de una. Y luego sentí mucho miedo, como si allá iba a vivir una pesadilla, porque yo no estaba preparado para ir a Serbia a trabajar con gente que no conozco. Y durante 3 semanas antes de ir, pensé como, Dios mío, pero ¿por qué dije que sí? Tal vez es mejor que no vaya, pero al fin sí fui. Y tan pronto lo hice, empezó una felicidad absoluta porque fue increíble, porque era uno de estos equipos totalmente anárquicos que hacía su cine. Una joven directora que fue alumna de Belatar y que está muy inspirada. em, me contó algunas informaciones, pero no leí mucho guión ni nada. Era una película sobre la bipolaridad. Yo tenía una corta intervención de una semana y con mi personaje inventamos escenas increíbles porque no había guión. Entonces, el proceso que yo sigo no es solamente artístico, es muy sencillamente humano. Y es igual que con Leos. Cada obra, cada acto es un acto artístico también. Trato de entender dónde estoy artísticamente, cómo puedo actuar mejor, lo que tal vez no hago bien, dónde puedo ir construyendo una realidad humana nueva. Y cada vez entonces es un acto humano, finalmente, un encuentro para entender o acercarme a un país, a un grupo de gente. Y finalmente es bastante curioso, ¿no? Es como entrar a una familia. Es como sentir que uno debe merecerse la suerte de tener la atención de estas personas y luego terminar la experiencia diciendo, wow, increíble, logramos algo, se creó un vínculo. Y para mí finalmente de esto se trata. Esto es para mí lo más importante. Y básicamente esta es mi dirección. O sea, el encuentro humano, antes del guión, ¿cierto? Sí, exactamente. Cuando empiezo a darme cuenta que soy un funcionario, un actor que solo piensa en ganarse la vida, pues tendré que pensar, uy, Dios mío, mucho cuidado, porque en el oficio de actor, pues yo lo descubrí cuando estaba en el colegio, descubrí el teatro, empecé a hacer pequeña pantomima a la manera de Marcel Marceau, expresiones corporales y cosas sencillas. Y el colegio en el que estaba en los suburbios de París, había un grupo de teatro con un grupo de alumnos y funcionaba porque pues un profesor, Michel Fragonard, invirtió mucha energía para crear este grupo y nos encontrábamos después de clase para hacer obras de Brecht, un autor también que se llama Michel de Gelderode. También hicimos algo sobre Henri Michon, el poeta belga. Y lo primero que noté en el teatro, lo que más me gustó en ese encuentro de alumnos, es que había una gran libertad. No existían los mismos códigos de relación entre profesor y estudiante que en el salón de clase, ni siquiera entre los chicos y las chicas, los grupos de amigos y las amistades y las enemistades, sino que teníamos una libertad total para expresar sentimientos fuertes que en la vida no se pueden expresar tan fácil. Nos podíamos abrazar, besarnos, golpearnos y yo no sé cómo se relaciona la cultura colombiana con el cuerpo, pero en Francia hay un poco una inhibición.
en la relación al cuerpo, una cierta distancia. Es muy educado, digamos, pero aquí había algo increíble, nos podíamos liberar, sentir esa libertad por medio del juego de actores. Y esa fue el primer descubrimiento que tuve. Me dio ganas de seguir buscando lugares en los cuales podría seguir experimentando estos encuentros, estas emociones, estas transgresiones. Y esto se encuentra mucho en el escenario en teatro o en cine. Gracias, Denis. Estás hablando de intercambio. Creo que tal vez podemos abrir las preguntas del público. Oui, bonjour. Je suis ici. Hola, estoy aquí. Tengo dos preguntas. Están relacionadas. La primera es una historia para compartir. Tengo una historia para compartir con usted. Me gustaría poder hablar con usted después. Y segundo, una pregunta que me hago para todos los actores. Quisiera saber si usted trata de hacer un vacío. ¿Usted trata de hacer un vacío antes de entrar en un papel o va a buscar más bien cosas adentro? No, lo primero que te decía era que me gustaría poder hablar contigo después. Y la segunda entonces era, en su actuación, si haces como el vacío adentro o si al contrario buscas cosas por dentro. No, la verdad nunca hago como un vacío adentro. Es, bueno, a la vez externo e interno. Para mí lo externo tiene mucha importancia porque nutre al personaje. Si tuviera, por ejemplo, un papel que jugar aquí, me influenciarían los árboles, me influenciaría el entorno, esta casa. O sea, lo externo sí tiene mucha importancia, dependiendo de lo que dice el guión. Pero claramente tendría mucha importancia para apoyar el juego. Y después hay algo interno que no tiene nada que ver con esa metodología del actor studio, que hago un poco en bruto, y son estos recuerdos que he acumulado, estas sensaciones que he acumulado en una biblioteca sensorial, y poco a poco se empieza a reconectar con el personaje que debo encarnar. Incluso las distintas capas, como lo decía Antoine. Y si he podido entrar fácilmente en el personaje, por ejemplo, de este militar del ejército especial en la película de Pablo Agüero, es porque tal vez tenía ese pasado de la experiencia del soldado de la Legión extranjera que les conté hace un momento. Entonces reconecté con ese papel, así que lo exterior ayuda y lo interior también, pero saben, yo la verdad no soy nada, no soy gran cosa. Todo lo que soy es lo que puedo tener dentro, pero incluso me doy cuenta que puedo todavía mejorar mi actuación para llegar a más verdad humana, la cual es infinita. Hay algunos que pasan por la psicología, pero yo no paso tanto por la parte psicológica, yo soy más un actor físico, por lo cual utilizo mucho el cuerpo, y fue de hecho muchos de los consejos que me dio Leos Carax en las películas que dirigió. Siempre es una dirección plástica, casi coreográfica, y
una experiencia que les puedo compartir en cuanto a la reflexión sobre la actuación es, y bueno, perdóname que vuelva de nuevo a esa película, pero es una experiencia muy reciente, y en esa película que hice hace poco en Belgrado, el equipo del cineasta me pidió ser un taxista, y yo iba a llevar al protagonista por Belgrado. Y yo les dije que yo no tenía licencia de conducción, que no sabía manejar muy bien, que las únicas veces donde había manejado era en lugares totalmente despejados, que habían sido bloqueados para la circulación y el tránsito, pero me hicieron una especie de pruebita de conducción en un terreno abierto, y dijeron, bueno, está perfecto. Y el día de la escena me llevaron a manejar por Belgrado, bajo la lluvia incluso, y yo nunca había manejado en la ciudad, en el tráfico de verdad. Me sentí como, no sé, un impostor. Yo no tenía licencia de conducción y nadie lo sabía. Entonces, todos me tuvieron una especie de confianza casi suicida, y fue un estrés absoluto, y en la noche teníamos que rodar haciendo trayectos de 20 minutos, y yo tenía que ser el taxista que era al mismo tiempo el diablo y al mismo tiempo Ricardo III, y tenía detrás el actor principal, Strike, y yo me bajaba del carro y tenía el corazón palpitando, y dije, esto es una pesadilla. Y dije, bueno, me voy a calmar, y porque realmente teníamos que manejar de noche y bajo la lluvia, o sea que eran condiciones bastante difíciles, y encontraron una solución muy buena, que era de poner adelante del carro que yo manejaba un carro que me abriera el camino y que volteara a la derecha y que yo la tuviera que seguir, y así no tenía que pensar en qué tenía que hacer. Y entonces 1 hora antes del rodaje bajamos al carro y tuve mucho miedo. Pero en Francia nadie te permite hacer esto, manejar sin seguro, en una ciudad, sin tener siquiera licencia, ni saber manejar. Nunca. Y entonces dije, bueno, listo, estamos en Serbia, voy a hacer esto. Estaba sentado en el carro, esperando, y traté de calmarme, y de un momento a otro empezamos a rodar. Y finalmente es por esto que hago este oficio, es la magia de proyectarse en un papel. Cuando empecé a desempeñar ese rol, ya no tuve miedo, y estaba convencido que manejaba súper bien, que podía manejar muy rápido en la circulación, incluso a veces manejaba muy rápido y cambiaba de velocidad muy rápido, pasaba los cambios, miraba en el retrovisor, o sea, estaba en el juego, y ese juego te pone en una especie de trance que es único. No es que ya no tienes miedo, sino que hay una especie de capa adicional de potencia, de conciencia, que se conecta en el mundo de la ficción, que te da posibilidades que no se tendrían en la vida real. Y lo que también noté es que esa concentración extrema cuando tenía que manejar el carro me dio también un apoyo para lograr una gran densidad en la actuación, sin pasar por la psicología del personaje, sino solamente por el hecho de estar presente en plena conciencia con lo que tenía que hacer, en la concentración, y solamente estar en la actuación, en el papel. Esto me daba la plataforma para darle vida a ese personaje. Bueno, Denis, muchas gracias. Gracias a todos. Tenemos que terminar esta conversación. Merci. Merveilleux 57e Festival du cinéma de Carthagène. Hasta luego.
Et merci. Voilà, voilà, voilà.